Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir, charlas y conversaciones, reflexiones con el profesor Edgardo Caramela sobre meditación y autoconocimiento para estar en la cabina de mando. Esa parte también es importante, a veces no la decimos. Buen día, Edgardo, ¿cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Contento de estar acá otra vez. Excelente. Vamos a empezar a trabajar para aprovechar el máximo de tiempo Muy bien, y vamos aprender adelante. más. Entonces vamos adelante. Mi tema de hoy es una pregunta genérica y después vamos desmenuzando a ver cómo podemos ir más al detalle y aprender más sobre esto. La pregunta es, ¿cómo cambia nuestra gestión del tiempo, nuestra capacidad de gestión del tiempo, cuando empezamos a aprender estos conceptos y a entrenar meditación? Estos conceptos, quiero decir, estos conceptos de mayor foco, de un poco más, bueno, todo lo que venimos hablando relacionado a la meditación. ¿Cómo eso cambia nuestra gestión de tiempo? Si es que cambia, yo estoy asumiendo acá que cambia, pero vos me dirás más correctamente. Sí, el tiempo es muy relativo, ¿no? Como se dice habitualmente. Y está muy ligado también al estado emocional. Ahora, hay una diferencia muy grande entre el estado de concentración previo al de meditación y el de meditación, con relación al tiempo. En el estado de concentración, cuando uno logra usar su capacidad de foco, de concentración, allí hay una relación con el tiempo de aprovechamiento mayor del tiempo, porque gastamos menos el tiempo en consecuencia de nuestra distracción. Cuando nosotros vamos a hacer algo y somos capaces de tener un estado de plena concentración, optimizamos el resultado y el tiempo invertido en eso que estamos haciendo. Aquello que hacíamos antes, cuando estábamos más dispersos y demorábamos X cantidad de tiempo, a partir que logramos avanzar y conseguir un estado de estar aquí y ahora plenamente concentrados, que es lo que ahora se denomina mindfulness, es un estado de foco donde se agudiza nuestra capacidad de estar únicamente con todas nuestras energías puestas en eso que estamos haciendo, y eso hace que ahorremos tiempo, entonces empezamos a descubrir que el tiempo nos rinde más. Cada vez que generamos una distracción, tenemos chance de cometer errores, de hacer algo que no esté tan exactamente bien realizado, y por otro lado, nos cuesta concentrarnos, nos cuesta pensar en eso, aparecen ideas que no tienen que ver con lo que queremos resolver, en fin, el tiempo se disipa. Ahora, cuando eso, que justamente es el ejercicio previo, porque ese estado de concentración, 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 nos lleva a una saturación mental, en donde la dispersión mental se reduce, ¿qué es lo que pasa? Ese tiempo está ligado al mental. Entonces, cuando eso logramos, que la mente se disminuya su dispersión, se entra en un estado en donde se amplía la conciencia. A más conciencia, la relación con el tiempo es otra. O sea, en un minuto de superconciencia, no, en un segundo de superconciencia o de hiperconciencia, eso en términos de tiempo de reloj, un segundo equivale a mucho tiempo, infinito tiempo. O sea, es otro tiempo, no es el tiempo este que medimos con el relojito. Entonces, por eso cuando una de las mejores maneras de saber si una persona, un alumno, entró en meditación, es justamente si él estuvo un segundo de reloj o un minuto de reloj y le parecieron muchas horas, significa que se expandió la conciencia y en un corto tiempo de reloj
vivió muchas experiencias. Pero si es al contrario, si en un minuto de reloj a él se le pasó y ni se dio cuenta, significa entonces que hubo menos vivencia, hubo menos tiempo vivido en esa situación temporal diferente, significa que su conciencia no se expandió y hasta es posible que se haya adormecido, que pasa muchas veces. Cuando son prácticas largas de intentos de meditar o de meditación, todos hemos pasado por eso. O sea, uno por ahí cabecea y ahí despierta y se da cuenta de dónde está y, bueno, no está meditando. Está relajándose sentado y se relaja a un punto donde su musculatura se afloja y tac, entra en el estado de sueño y se despierta. El propio cuerpo nos protege, es interesante eso. Cuando uno va manejando, ¿cuántas veces evitó un accidente porque le vino sueño? ¿Y qué pasa? Cuando la cabeza hace así, hay se activa, es una cuestión muscular, que se produce un acto reflejo y uno se eleva la cabeza con velocidad y eso hace que uno se despierte y a veces da el volantazo y evita el accidente. Que es justamente para evitar lastimaduras de la parte cervical. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, no sé si quedó respondida la pregunta. Cuando entramos en el estado de meditación, la conciencia se expande. Y cuando se expande, la vivencia es mayor. En esa expansión entran mucho más cosas, experiencias vividas, que lo contrario. Cuando la conciencia se reduce, obviamente la vivencia es menor. Es muy interesante porque de alguna forma es contraintuitivo. Uno normalmente piensa que si el tiempo pasa rápido, eso es bueno, ¿no? Porque la estás pasando bien, y si el tiempo pasa lento, es porque es alguna cosa te aburre mucho. Pero hay ese concepto que estás explicando es diferente. Es como si pudiéramos prestar mucha atención a cada segundo que pasa y no dejarlo pasar así Lo que pasa es desapercibido. que eso que vos decías es cuando estamos todavía ligados a la cuarta dimensión, que es tiempo y emoción. Entonces ahí sí, el instante del torno del dentista nos hace sufrir un montón y parece que nunca se termina. Y el placer que nos proporciona una comida fantástica, parece que uno quisiera que durara más tiempo porque es pequeño, pero a lo mejor son el del dentista y el placer sensorial de la comida, a lo mejor los dos duraron 5 minutos. Uno me parecieron eternos porque estaba sufriendo y entonces allí la relación con el emocional tiene un tipo de valor y el otro, como era placentero, se fuma rápido, quiero más, ¿no? Ahora, cuando estamos en el estado de meditación no estamos ligados al emocional, ya estamos en otra dimensión, salimos de la cuarta dimensión. Y ese es el cambio. Y eso tiene mucho que ver con el análisis y el estudio, que vos ya lo has hecho y lo conocés, de los cuerpos del hombre o vehículos que el ser humano tiene para existir y manifestarse y experimentar vivencias en el plano universal que se corresponde a la misma dimensión. Entonces tenemos un cuerpo físico para existir y manifestarnos en el plano físico. Si yo agarro este mate y te digo a vos, bueno, ahora concéntrate mucho en este mate y mentalmente trasladalo a esta otra parte de la mesa, y va a ser difícil. Pero si yo tomo este mate con una mano y realizo una acción física por medio de mi cuerpo físico,
en el plano universal físico, todo está funcionando en esa dimensión de realidad y es muy fácil hacerlo. Y eso lo podemos llevar y ir escalando a las otras dimensiones y a la correspondencia existente entre ese cuerpo o vehículo con ese plano de existencia universal. Si yo aquieto las emociones, como siempre, digamos, la de abajo eclipsa a la otra, si yo aquieto las emociones, paso a la siguiente. ¿Qué es Entonces ahí utilizo otro vehículo para existir y manifestarme en el plano de la misma dimensión. Bien. Entonces, cuando nos concentramos más, e incluso cuando podemos llegar al estado de meditación en que expandimos nuestra conciencia, nuestra percepción de nuestro objeto de concentración o de lo que pasa, el tiempo se densifica, ¿no? Va pasando, se hace más, digamos, no creo que la palabra correcta es que se hace más lento, sino que la cantidad de información, No. la cantidad de información por segundo es más grande, con lo cual la vivencia es que se aumenta en cada unidad de tiempo y no el tiempo. Claro, porque entran más cosas, porque no es el mismo tiempo. Es otro tiempo, entonces no se puede medir a través de un reloj. Vos lo estás midiendo porque estás en esta dimensión temporal, una cosa que no está más dentro de esa dimensión temporal, está en otra relación de tiempo y espacio. Entonces, ese espacio de tiempo es mucho más amplio y entra muchas más vivencias, muchas más sensaciones, aprendizajes. Por eso el estado de meditación, visto de afuera, parece que la persona está en un estado casi de letargo y está ahí totalmente inmóvil y debe ser supermente aburrido. Está perdiendo el tiempo muchas veces cuando se ve a una persona en estado reflexivo o de meditación, y en realidad esa persona está en un estado vivencial ultra dinámico. Le están pasando cosas, está recibiendo información, está teniendo que es incomparable con el anterior y que no se puede explicar tanto porque justamente, así como está en otra dimensión de tiempo y espacio, es muy difícil bajarlo a una explicación verbal, donde además tiene que intervenir lo que ya hemos parado, que es el intelecto. Entonces nosotros estamos muy ligados a un proceso de razón, que está ligado al mental concreto, está ligado al intelecto. ¿Qué significa eso? Analizar las cosas también en función de lo que hemos aprendido. Y eso nos hace tener dificultad para entender los fenómenos que nos van ocurriendo, y, porque la interpretación desde la razón está basada en lo que aprendí, en lo que otro me enseñó. Y acá, hoy vos dijiste algo, se densifica, no es que se densifica, es que a partir de que uno entra en ese estado de conciencia ampliada, uno es lo que observa. Entonces a partir de ahí ya eso te dice que es otro tiempo, porque si yo soy aquello que estoy observando, no estoy observando durante un determinado tiempo aquella cosa. Yo soy esa cosa. Cuando retorno de esa vivencia donde era esa cosa, traigo conmigo toda la experiencia de haber sido esa cosa. Y a partir de ahí puedo entender aquello de una manera mucho más pura. Y bueno, es interesante.
Y con relación a la gestión de tiempo, o sea, el tiempo, no el tiempo que sucede a cada momento, pero sino que nuestra capacidad de administrar el tiempo de un día o administrar el tiempo de una semana y no andar atrás, corriendo atrás de las urgencias y de tener el tiempo en este sentido, ¿no? De agenda, si querés, de poder tener nosotros un más poder sobre el tiempo y no que es el tiempo teniendo poder sobre nosotros. Eso también cambia conforme uno aprende a administrar estos conceptos y empieza a entrenar meditación. Sí, eso ya cambia no solamente con la meditación, cambia con lo previo, con lo que vamos haciendo antes. Cambia con tener voluntad. Cambia con decir todos los días a las 8 de la mañana yo voy a hacer mi práctica, mi entrenamiento de 1 hora de duración y hacerlo. Eso significa que no voy a procrastinar, no voy a vencer la indolencia o la fiaca, para usar un término bien porteño, de hoy no tengo ganas, entonces no lo hago. Entonces, en despertarme y tener una rutina preestablecida para optimizar el tiempo y poder en ese tiempo que quiero que me rinda más, yo ya sé que me voy a despertar, voy a darme un baño, después voy a hacer esto, después voy a hacer aquello, después voy a hacer aquello, o sea, eso lo tengo que hacer en 15 minutos y lo hago en 15 minutos, y después hago mi práctica de 1 hora y después ya tengo mi agenda bien establecida para hacer lo que sigue en el tiempo que corresponde. O sea, todo eso es una organización del tiempo donde lo hago a través de un proceso mental, en donde interviene ahí más el mental concreto, donde a la noche voy a anotar las cosas importantes en el orden de importancia para hacerlas, y voy a comprometerme en hacer todo lo que planifiqué hacer en ese día. Ahí todavía la meditación está lejos. Ahora, todo eso que va a optimizar mi tiempo, me va ordenando, voy haciendo un reseteo mental, voy logrando que ponerme por arriba de la dispersión de la mente, porque si yo logro la noche anterior decidir, bueno, mañana voy a hacer esto, a las 11 tengo entrevista con Edgardo, y lo hago, voy logrando vencer la indolencia, voy logrando vencer la dispersión, porque la mente no quiere eso, nuestra mente quiere que la lleves al parque, a pasear, qué sé yo. O se me ocurre mirar la tele, ahora voy a prender la tele, voy a escuchar la radio, qué sé yo, hacer cosas. Si yo voy logrando eso a través de ese orden que establezco en mi vida, por eso en una época hablamos, en un tiempo atrás, en una de estas entrevistas, que estaba próximo a un curso que yo iba a dar que se llamó Alrededor de la Meditación, y yo explicaba que todas esas cosas que están alrededor de la meditación van a colaborar con llegar a ese estado de conciencia expandido. Y una de ellas, por ejemplo, es tener un orden en nuestra casa. Si está todo desordenado, si quiero encontrar un libro y demoro 1 hora para encontrarlo, si el desorden físico externo me contagia de un desorden también interno. Cuando empiezo a ordenar, a tener todo en su lugar, sin entrar en un estado obsesivo, simplemente lo normal, si mis pausas son ordenadas, si mi cantidad de comida es ordenada, si la cantidad de dinero que me entra y que gasto sigue un orden, o sea, si todo está sujeto a un orden que yo establezco para que mi mente se ordene, estoy logrando un poder sobre mi mente. Y al ir logrando un poder para lograr esas cosas, voy llevándola a un lugar de aceptación de que un día le diga, ahora no pienses. O pensar solamente en eso. Entonces me da dando voluntad, fuerza, disciplina para ir llegando a un estado de concentración, porque para trabajar así, para decir de tal hora a tal hora hago esto, tiene que ser una persona que ordenó, o sea, se concentra en las cosas que está haciendo. No es un día desordenado.
Y eso le va a llevar, ya va a comenzar a hacer un ejercicio diario para llevarlo a el estado de meditación, donde ahí ya no obedece al mental concreto, no obedece directamente al plano mental, obedece al plano intuicional. Y para crear ese orden, que para algunas personas quizás sea más difícil que llegar al estado de meditación, todas las técnicas que preparan la meditación, eh, o no sé si técnicas en sí mismas, pero las enseñanzas o los insights que uno adquiere a partir del momento en que aprende a quietar la respiración, aprende a quietar el cuerpo, aprende a quietar las emociones, esa forma de que uno tiene un poco más de poder sobre sí mismo, ayudan a crear más orden, ¿no? Parece que es como un ciclo virtuoso en que yo con esas capacidades logro crear más orden y el orden me ayuda a poder practicar más, y a poder concentrarme más y eso genera más capacidad de crear nuevo orden y así se genera un ciclo virtuoso, por lo menos es como lo veo yo. No sé si estás de No, acuerdo. es que es así, son conducentes, están relacionados. Si uno se empieza a abandonar, es como esa persona que tiene tendencia a comer de más, bueno, empieza y engorda 2 kilos y bueno, total ya engordé 2, bueno, engordo 3, y sí, ya haré dieta más adelante. Ahora, a partir de que empieza a cuidarse y a verse más esbelto y a reforzar su autoestima y se entusiasma más, entonces, como vos decís, es el ángel y el demonio, es el círculo virtuoso o lo contrario, ¿no? Es aquel de que si uno se abandona, cuando un día me hicieron una entrevista sobre cuando estábamos en plena pandemia, de qué herramientas podíamos sugerir, y todo. Una de las primeras cosas que yo le sugerí, que no es ninguna genialidad mía, pero es no vivir cada día como si fuese un domingo, porque ahí el tiempo no pasa. O sea, me tiro a ver televisión, no hago nada, después me abandono en un sofá, después miro una película. O sea, el tiempo no pasa porque no pasa nada en ese tiempo y entonces se hace totalmente extenuante porque es un tiempo largo, indefinido, que no me brinda nada, solo el no hacer, y eso va llevando a un estado de insatisfacción, de ansiedad, y empieza a generar una serie de circunstancias no agradables que nos van llevando generalmente a un estado depresivo. Porque naturalmente no somos así. Naturalmente nosotros nos despertamos a la mañana y tenemos que tener nuestro instinto de supervivencia bien conectado. ¿Para qué? Para buscar qué vamos a comer ese día. Estamos hablando de cómo fuimos creados y por eso llegamos hasta acá. Tenía que salir de la cueva y ver qué hacía con ese día. Y como su estómago le recordaba de que tenía que comer, eso era lo primero y había que dejar todo lo demás y había que buscar alimento. Y a veces no aparecía, pero había que seguir insistiendo. Y ahí es la selección natural de que viven los más fuertes o los más inteligentes. Los que lograban conseguir el alimento se alimentaban y vivían un día más o 2, pero aquellos que se abandonaban o estaban en un estado de menos alerta, eran comidos por otros. Entonces había que tener todos los sentidos en estado de pleno alerta y se sabía que la vida era para los más fuertes, los más adaptables y los que tenían sus capacidades totalmente alertas. Si no, no había mucha chance. Eso, con el confort y la vida urbana, a pesar que seguimos igual que como éramos, porque no hemos cambiado tanto en ese sentido, eso está totalmente
desconectado, podríamos decir, en algunos más que en otros. Si uno no encuentra, ya no tenemos que levantarnos todos los días en estado de alerta para conseguir el alimento, ver qué bicho cazamos. Eso. ¿Por qué no? Porque llamamos el delivery, que claro, uno va a decir, sí, pero precisás el dinero para eso. Sí, pero no es tan así que mi vida depende. Siempre hay recursos, hay formas, hay confort. Tenía que conseguir agua y mi pozo se secó. ¿Dónde consigo? Y a lo mejor pasaban 3 días sin beber. Hoy no va a pasar eso. Salvo que vivamos en zonas muy alejadas, que no es lo más común. Entonces, a través del confort, el ser humano se fue, digamos, perdiendo esa conexión, esa alerta, esa fuerza interior para saber que de su voluntad dependía su vida, de su habilidad y de tener su capacidad de estar totalmente alerta, concentrado, enfocado, de eso dependía su vida. Veamos cómo son las mascotas hoy en día, un gato, un perro, o sea, eran seres casi que en algún momento vivieron en estado casi salvaje. Incluso como eran físicamente y todo, veamos en qué se transforman las mascotas. Generalmente son muy parecidos a sus dueños. Cuando uno los ve paseando juntos, ahí ya percibe más o menos los hábitos de los dos. O sea, el compañero peludo pasa horas en un sofá, en una casa calentita, mirando la televisión con su dueño. Empieza a tener las mismas enfermedades y patologías que su patrón, digamos, por la inmovilidad, porque se mueve poco, porque sale poco, porque, en fin, se va transformando, porque se va adaptando. Por eso está muy bueno de que hasta las dietas son distintas hoy. El perrito come comidas distintas que las que comía antes. No se valdría por sí mismo en un ámbito totalmente agreste, no viviría. Tendría que reacostumbrarse, reaprender. O sea, estamos en un proceso de cambio muy profundo, en donde nuestra vida no es como la que era. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si bien no tenemos ese instinto de supervivencia tan despierto, porque la supervivencia es más fácil, tenemos que encontrar un motivo que nos inspire, que le dé sentido a nuestra vida. Y tal vez ya no sea conseguir agua, cazar el bicho para comer, pero tal vez sea algo que nos gratifica hacer, que nos intensa y que nos interesa profundamente. Y ahí está aquel que tiene la vocación artística, aquel que quiere ser empresario, aquel que quiere ganar dinero, aquel que, en fin. ¿Cuál es la motivación que cada mañana nos hace despertarnos y querer vivir ese día intensamente? Y que eso hace que volvamos a poner en marcha toda nuestra capacidad de alertas y nuestra fuerza interior y nuestra voluntad, y toda esa, volvemos a estar plenos como cazadores, pero ahora para cazar otra cosa que nos interesa, que no necesariamente es nutrirnos, es realizarnos de alguna forma. Si eso no está presente, y ahí vienen otras consecuencias que no son agradables. Para esa forma o sea, para vencer esa indolencia que vos decís y tener esa mayor capacidad de administración del tiempo y de compromisos y de la productividad. Pero por otro lado también, yo el otro día leí en algún lugar que un cuarto de la población más o menos, creo que en el mundo occidental, pero podría ser más o menos aplicable a cualquier país de este lado del globo, que sufre o se queja por lo menos de estrés. Entonces, quizás están del otro lado del espectro, que es
que no es una cuestión de indolencia, sino que no tienen poder sobre su tiempo y no tienen capacidad de administrar su tiempo porque es el tiempo que les administra, les administra a ellos porque están bajo mucha presión, ya sea del jefe, ya sea del trabajo, de la familia, de los hijos. Entonces ahí también perdemos capacidad de tener, estar en la cabina de mando de nuestro tiempo también, ¿no? Bueno, en primer lugar que el estrés no es malo. Aquel antiguo que vivía en la caverna también tenía estrés, pero tenía estrés periódico, tenía picos de estrés. Tenía que luchar, tenía que cazar, bueno, tenía hambre, pero administraba mejor la sensación de hambre que hoy. Si hoy se anuncia que va a haber alguna dificultad con relación a un producto que consumimos, la gente va y compra 60 kilos en el supermercado porque se espanta de no tener eso. O sea, estamos más ligados al ahorro, al guardar, al consumir. Uno va por las góndolas del supermercado. ¿Por qué está estructurado el sistema así? Porque ahí uno compra cosas que no necesita. Posiblemente se le van a vencer en el tiempo y nunca las va a consumir. Pero como está ahí, las toma, se tienta y las toma. Entonces, lo que tenemos que lograr es entender que el estrés es bueno, los estresores nos dan toda esa fuerza, pero también tenemos que aprender técnicas para administrar el estrés, para que eso no sea continuo, porque si es continuo nos desgasta profundamente y nos trae trastornos de distinto tipo. Entonces, todo esto de estar en la cabina de mando se extiende a todo. Tenemos que aprender a administrar nuestro estrés, percibir que estamos estresados, ver por qué nos estresamos y a partir de ahí ponernos por sobre el estrés, administrar el estrés, no anularlo, pero administrarlo. Si a mí me estresa ese jefe, bueno, tengo que ver por qué me estresa. Entonces yo me tengo que sentir más seguro para que ese jefe no me estrese. O si no, cambio de jefe y pienso una alternativa laboral distinta. Salgo de ese lugar, elijo, hago un cambio. ¿O por qué esa persona me estresa? Bueno, busco solucionarlo. ¿Voy a hacer de que esa persona cambie? No, no voy a poder, pero sí puedo hacer que esta persona cambie. Si yo tuviese que luchar por mi vida y no tuviera otra alternativa y supiese que cuando salgo a la calle tengo la posibilidad de ser atacado y tengo que estar en condiciones para luchar por mi vida, ¿qué tengo que hacer? Aprender a luchar. Conseguir esa capacidad que me va a hacer sentirme seguro con mis capacidades y saber que puedo salir a la calle y defenderme lo suficientemente bien para no estresarme a priori, ¿no? Hoy la gente se estresa por miles de cosas, cosas que no ocurrieron. La mayoría de las cosas por las cuales nos estresamos son anticipadas. Son cosas que van a decir, que nos dicen por las noticias, que qué va a pasar después, que no va a pasar. O sea, me acuerdo una vez leí un libro que se llamaba Las cebras no tienen estrés. Porque la cebra no se estresa. O sea, termina de comer, está satisfecha y no está estresada pensando que mañana no va a tener comida. Tampoco es vivir de esa manera, porque eso tampoco sería lógico. Está bueno que uno se organice, pero administrar el estrés requiere hacer algunas cosas. O sea, yo primero tengo que saber, bueno, ¿por qué me estresa, no sé, el tránsito? Bueno, el tránsito, el ruido de la calle, ¿eso va a cambiar? No, va a ser peor. Entonces tengo que ver qué hago. Si yo no soporto eso, bueno, tendré que buscar la opción de vivir en un lugar donde haya menos tránsito, menos ruido, o al menos en un barrio. O
hacer alguna cosa para fortalecerme al punto que eso no me dañe en esa proporción. Pero el estrés en sí mismo es una energía poderosa que nos mueve. Totalmente. La cuestión es si es demasiado poderosa y quizás no está corriendo y nos hace perder el control de nuestro propio tiempo también. Una de las primeras cosas que ayuda a bajar o disminuir o reducir el estrés es la actividad física. Porque el estrés que produce es una inyección de adrenalina y de sustancias en el organismo, que ahí es la gran suma, es el cóctel, ¿no? La gente que vive en condiciones urbanas generalmente es sedentaria. Entonces tiene una gran presión, se estresa mucho, y ¿qué hace para aliviar un poco ese estrés? Busca algo que le produce un supuesto placer. Y generalmente ese supuesto placer está ligado a actitudes o hábitos que no son del todo benéficas. Se acerca a la bebida, a algunas sustancias que por ahí después le producen una adicción y es peor el remedio que el problema. Come de más, fuma, en fin, miles de cosas que son habituales y que se ven como normales. Entonces tenemos una población que come de más, que no elige la calidad de la comida que mejor le viene a su vida sedentaria, que vive sentado. Y claro, todo eso junto ya de por sí estresa. Y a eso se le pone los estresores producidos por la vida que llevamos. Cada vez empieza, eso hoy hablabas de círculo vicioso y círculo virtuoso, cada vez esa persona empieza a tener más inconvenientes. Un día le descubren que tiene gastritis, otro día que tiene úlcera, y eso también lo estresa. Entonces empieza a ser un círculo que se podría cortar si empezáramos a ya inicialmente cambiar hábitos. Los hábitos nos ayudarían notablemente a empezar a reducir el estrés y a darnos cuenta que tenemos capacidades para justamente enfrentar las cosas que nos producen estrés. Nuestras prácticas, nuestro sistema de técnicas, lo que buscan es que levantar la energía del individuo para que aquello que lo estresaba quede debajo de su potencialidad. Y entonces allí esto mismo me siento más fuerte y esto mismo ya no me estresa tanto. Puedo con eso. Entonces me quedo un poco más tranquilo. Si tengo unos picos de estrés, bueno, los tengo, pero eso se elimina rápidamente. El problema es el estrés sostenido y constante que va realmente envejeciendo el organismo, reduciéndolo a un estado de envejecimiento prematuro. Hay algo que yo aprendí conforme fui estudiando y también entrenando las varias técnicas de método Rose, desde las más básicas, después a las prácticas más completas, que era algo que yo quizás ya hacía también espontáneamente, intuitivamente, pero después lo fui perfeccionando, que es la capacidad de ser menos reactivo, digamos, reaccionar menos o menos, estar menos, creo que la palabra solo es reactivo. Entonces, si hay algún ruido, si hay una sensación, si hay un hambre, si hay un timbre que suena, algún pedido externo, y reaccionar menos, disparar menos el sistema simpático, ¿no? Del estrés y seguir un poco en el mismo clima emocional. Entonces, siendo menos reactivo, estoy menos sujeto, soy menos víctima de lo que pasa afuera, ¿no? De mí. Sí, uno empieza a eso, volvemos a eso del ejemplo de estar en la cabina de mando. En lugar de que sea una cosa refleja,
uno empieza a tener un atisbo de conciencia que le permite decidir de manera más consciente, valga la redundancia, qué reacción tomar. O empezamos a incorporar una virtud de las que mencionan los griegos como virtudes cardinales, que es la templanza, que es no estar preso de esos estímulos. Bueno, tengo hambre ahora. Está bien, no me estreso por eso, no me desespero. Tengo mucho trabajo, voy a comer dentro de 3 horas. No pasa nada, me tomo un vaso de agua y ya está. Lo pongo a eso como segundo plano. No dejo que eso se apodere de mí, sino como todo lo demás no cuenta, me desespero, me pongo mal. Uno empieza a ejercitar eso. ¿Y cómo lo hace? Y bueno, un día hace una dieta de frutas, un día hace un ayuno, durante una semana uno decide ser más frugal, o sea, comer menos, terminar de comer y todavía tener un poco de apetito. Uno empieza a jugar con su poder y esas sensaciones. Y se empieza a dar cuenta que uno puede con ello, que uno no está preso de esos estímulos, que uno puede estar 1 hora con un poco de apetito. O sea, tal es así que el ser humano está condicionado a comer más por horario que por apetito. Son las 12 que comes. ¿Será que todos los días a las 12 yo tengo ganas de comer? ¿Será que todos los días todo ese grupo que considera normal comer a las 12 tiene ganas de comer a las 12? No, porque a lo mejor uno estuvo despierto mirando una película hasta las 3 de la mañana y se comió una torta a las 3 de la mañana y al otro día a las 12 todavía no tiene ganas. Y otro no, a lo mejor hizo deporte, en fin. Nos masifican y nos ponen o sea, nos tenemos que habituar a determinadas patrones y cosas que no responden a nuestras capacidades, a nuestros gustos, o sea, y como todo el mundo lo hace, lo hacemos. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, empezar a observar. Eso es para mí. Hay gente que le cae mal cenar a horas muy tardes y se levanta con dolor de cabeza, pero la mayoría lo hace. Entonces, ¿cómo vas a ser diferente en no hacerlo? Bueno, simplemente porque mi organismo funciona distinto, porque por suerte cada uno es distinto, es singular, a pesar de que tengamos cosas medianamente parecidas. Todos esos detalles y todas esas cosas hacen que empecemos cada vez a ser más libres de tomar nuestras propias decisiones y de vivir como cada uno siente que le resulta mejor. Y si logramos eso, volviendo al inicio de la charla, optimizamos el tiempo, porque si yo me despierto con dolor de cabeza, mal, con resaca y todo, no rindo esa mañana ni ese día. Entonces mi tiempo se pierde. Estoy más lento, no tengo ganas, lo hago de mal humor. Ahora, si me levanto con mucho entusiasmo para hacer algo que me importa mucho, con ganas de vivir ese día plenamente y con mucha energía vital, el tiempo se optimiza. Y eso nos muestra de que la mayor parte de las cosas, si bien hay hechos fortuitos, está en nosotros. Y también, si uno no hace eso a edades un poco más tempranas, después a medida que eso se instala muy profundamente, que eso se normaliza, esa forma de vida, de levantarme desganado, se va extendiendo en el tiempo y llega un momento donde ya no hay fuerza, vitalidad física para cambiar. Y entonces, bueno, va llegando un momento donde lo único que esperamos, como si fuese una bendición, tal vez es ya no tener la obligación de trabajar, jubilarse y seguir mirando películas en el sofá con la mascota. Por eso hay que empezar hoy. Bueno, Edgardo,
son casi las 12, y como son casi las 12, tengo acá unos gatos peleando. Son casi las 12, quizás voy a comer algo. Parece No, bárbaro, si tenés tengo ganas. apetito real y verdadero. Tengo porque no me gusta desayunar temprano, entonces se está acercando a la hora de... Tenemos acá una pelea de gatos. Fíjate, ahora que se puso tan de moda está tan de moda el tema del ayuno intermitente, ¿no? Que la gente cuenta que le cambia la vida y todo. Algo tan simple como correr unas horas la primera ingesta, que es esto que estás haciendo vos. Una cosa tan simple, tan pequeña, y que produce tantos cambios benéficos. Exacto. Entonces hay tantas cosas que nosotros podemos hacer sobre nosotros mismos, adaptaciones, adecuaciones, pero para eso uno tiene que autoobservarse. Uno tiene que decir, a ver, me pasa esto, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Bueno, y prueba, experimenta, ve si eso le gusta, si eso le da resultado. Y si no, prueba otra cosa, va investigando. Y es así, eso nos va llevando a un estado de autoconocimiento. Un día descubrimos de que, pero a mí me hace, repetidamente comprobé que a mí me hace bien no comer a la mañana. Pero a lo mejor en 10 años cambiamos morfológicamente y de experiencia y digestivamente, lo que sea, y descubrimos, ahora no me hace bien, no me siento bien así, entonces me viene mejor desayunar algo a tal hora, porque vamos cambiando. Yo no soy como era a los 20, ni a los 30, ni a los 40. Entonces uno va adaptando lo que le brinda más energía, más vitalidad, más placer, lo que siente que le da mejores resultados. Y eso también es parte de nuestra inteligencia. O sea, empezar a darse cuenta que no somos exactamente iguales siempre, que no somos, que hay desgastes orgánicos, que hay entusiasmos distintos, y reconocer eso y adaptar nuestras vidas a lo que más nos permite aprovechar nuestra potencialidad para desarrollarnos en todos los aspectos y vivir más felices. Muy bueno. Es una excelente forma de ir terminando para vivir una vida más feliz. Y entonces, Edgardo, lo bueno es que volvemos la semana que viene y hay más. Muy bien. Nos podemos ir y muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo. Nos veremos la semana que viene y te mando un gran abrazo y a toda la gente que nos está viendo. Muy bien, yo también un abrazo a todos. Cualquier duda o cosa que quieran o tema que se les ocurra, que quieran que sumemos a estos encuentros, escríbanle a Rodolfo o a mí y si podemos, charlaremos de eso que les interesa más. Bueno, un abrazo. Nos vemos, Rodolfo. Que tengas buen fin de semana.